¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. La Navidad suele presentarse como un tiempo de luces, alegría, reencuentros y celebración. Las calles se llenan de música, las casas de decoraciones y el mundo parece ponerse de acuerdo en que este es un tiempo para estar bien y celebrar. Pero la verdad es que para muchos la Navidad también llega acompañada de silencio, de ausencia, de duelo, de cansancio, de enfermedad, de heridas que siguen abiertas. ¿Qué pasa cuando el corazón no está de fiesta, pero el calendario insiste en celebrar? ¿Qué lugar tiene el dolor en la Navidad? ¿Puede el nacimiento de Jesús tener algo que decirle a quien está viviendo una pérdida, una crisis, una enfermedad, una soledad profunda o una ruptura en Navidad? En este episodio queremos abrir un espacio justo para hablar de esto, para hablar de la Navidad cuando las cosas no están tan bien. Para quienes están atravesando un momento difícil, para los que se sienten lejos de Dios o están enfrentando su primera Navidad sin alguien que aman, este es un episodio para ti, pero también para los que hoy están bien y no quieren perderse en el ruido, el consumo y el frenesí de estas fechas, no te pierdas este episodio. Hola padre, bienvenido a este episodio de Navidad, ¿cómo ha estado? Muy bien, Mara. Ya extrañaba a ti y a Brenda que ya no me piden entrevistas. Habíamos tenido varios episodios con otros invitados y entre nosotras y bueno, por fin volvemos a nuestras conversaciones. Qué bien, pues encantado. Buenísimo, pues padre, el episodio de hoy queremos obviamente hablar sobre este tiempo que estamos viviendo de Navidad, pero creo que hay algo que es una realidad y es que a pesar de que el tiempo de Navidad siempre es esperanza, alegría, celebración, pues muchas personas en el mundo pasan esta época viviendo tiempos difíciles, seguramente recordando o viviendo la muerte de un ser querido, alguna mala situación económica, un divorcio, un problema familiar, una enfermedad. Entonces yo quisiera dedicar Sí. este episodio a cómo celebrar la Navidad o cómo vivir este tiempo de Navidad, que es alegría, si estoy viviendo un momento difícil. Y por eso quisiera iniciar por preguntarle si la Navidad puede ser también un lugar en el que cabe el dolor o es solo para la celebración. Sí, el tema me parece importantísimo, Mara. Por supuesto que cabe el dolor. Justo alguien me decía hace poquito, llega esta época. Ah, bueno, el sábado me dijo una amiga de Monterrey, llega Navidad y me entristezco porque mi amiga murió, no sé si fue el año pasado por estas fechas. Ya no tengo a mi amiga. Y era una amiga que decía, era mi hermana, no era mi amiga. Se ve que le puede mucho. Em, yo personalmente también, em, llega Navidad y es cuando más extraño a mi mamá. Eh, Como que siempre, aunque no pudiera hablar demasiado con ella, porque estaba viejita y no te entiende del todo, pero qué impresionante que a veces la presencia es más importante que lo que te dice, el saber que ahí está. Luego la gente en guerra, uff, la gente con frío, ya sabes que estoy en Nueva York y este invierno ha sido el más frío que me ha tocado aquí, ahorita está muy frío y pienso que hay lugares más fríos. Luego el frío del corazón, gente que no está encontrando luz en su día a día. Entonces, pues creo que la contemplación del misterio, que lo estaremos hablando durante toda la entrevista, sí es un lugar definitivamente ideal para la sabiduría que se encuentra siempre detrás del dolor. Y padre, por ejemplo, usted mencionaba ahorita, ¿no? Como que en Navidad extraña particularmente a su mamá, pero ha tenido usted específicamente una Navidad difícil, como que usted haya dicho, uy, esta Navidad de verdad que estuvo em, atravesada como por momentos difíciles y si nos puede compartir cómo la vivió o cómo vivió y esta alegría en medio del dolor. Sí, Mara, cuando me mandaste un poco de qué íbamos a hablar, pensé, me va a costar, porque las últimas tres y esta actual está siendo difícil para mí.
no sé, entre más he crecido en edad, me molesta más el frío. Em, Tú sabes que me gusta mucho a mí el outdoors, me encanta cuando puedo salir a jugar golf durante ahorita toda esta época, 3 o 4 meses, como que es aquello que te distrae, tienes que sustituirlo por algo que te distrae menos y tú sientes que la época del trabajo, de la oración y todo eso a veces compensado por cosas bonitas, que cada quien tiene las suyas. Entre eso es la primera Navidad sin mi papá. eh, y es una época en donde creo que los seres humanos pues encuentran mucha alegría, pero también dependiendo de tu vida, pues encuentras que alguien se te fue o, perdón, que a lo mejor no estás sabiendo perdonar a alguien. ¿Cómo la viví? Mara, pues a ver, me acuerdo hace 2 Navidades que esta es una experiencia muy de nosotros sacerdotes, ¿no? Pero tenemos un centro, como tú sabes, aquí a 1 hora y 15 minutos y estábamos reunidos como 115, 120 sacerdotes y ya te imaginas, en esta época y con 115 personas en un solo centro, las gripas y los catarros y los resfriados estaban al por mayor. Entonces estás en un centro gigantesco. Perdone que sea una experiencia muy mía, pero igual y alguien puede decir, bueno, adaptado a mí, pues esto es, ¿no? Tienes la gripa, no te atiende nadie porque somos 115, cada quien anda en lo suyo. En la noche están unos con, pues, o sea, porque están enfermos, no duermes bien. Hay muchos chiflones, no sé si así se dice en Colombia, pero muchos corrientes de aire en el centro y como que estás en una masa de gente, no te sientes en el centro del corazón de alguien, por así decir. Siempre en la oración uno le dice, Jesús, yo sé que soy tu centro, pero a veces pues somos de carne y hueso, ¿no? Lo quieres sentir más cercano. ¿Cómo lo vivo? Pues yendo más tiempo a la oración y contemplando más todo lo que tanto nos dice nuestra fe sobre cómo cambia el corazón cuando el dolor se lleva bien. Padre, y creo que también, o sea, no solo el reto es si uno mismo está pasando un momento de sufrimiento, sino que también hay un reto cuando alguien que tú amas está pasando por un momento de dolor en Navidad. Entonces quisiera preguntarle, ¿cómo acompañar a alguien que pasa por un sufrimiento en esta Navidad? Pregunta. Pues mira, hay que conocer los lenguajes del amor de esas personas. Hay gente que solo quiere hablar y que le digas que comprendes el dolor, aunque solo lo comprendes parcialmente, quizá porque tú has tenido algo similar o porque en el cariño hay una sincronía de corazones, pero no sabes exactamente lo que está pasando porque, como yo escuché un día, cada uno, en cierto sentido, y aquí me voy a contradecir un poco, cada uno sufre solo, pero al mismo tiempo, Nayeli y yo en nuestro libro que tú nos acompañaste a la gira, decimos, no es lo mismo sufrir solo que acompañado. Entonces es una paradoja, las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Cómo acompañar? Mira, yo diría mucha escucha. Decirle a la persona que reflexione mucho esos dolores a qué apuntan, qué raíz tienen. Porque todo dolor es, todo sentimiento y el dolor de los más fuertes de ellos, entre los más fuertes de ellos, es un señalador de un anhelo del corazón. Cuando se ama, pues se sufre cuando no se tiene el amor como se quisiera. Cuando se tienen objetivos, porque se les ama a los objetivos o a los planes de vida. Se sufre cuando no se alcanzan esos objetivos o cuando en el intento de hacerlo y todas las horas de planear, pensar, ejecutar, uno se queda corto. Entonces, decir a la persona, bueno, este es un buen momento o para unirte a ese que nace, que desde que nace, nace solo, sin una posada, sin un lugar que lo admita, solito, en medio de papá, mamá, unos pastorcillos y unos animales, seguir toda su vida y ve y conócete más a través de esos dolores, ve descubriendo
¿Por qué nacen esos dolores? ¿Cómo puedes fortalecerlos? También creo que los dolores pueden surgir de querer ciertas cosas que en el fondo no llenan y entonces se genera un dolor porque estoy persiguiendo algo que es un amor banal. Porque en lo que sí creo 100%, aunque yo no tenga full experiencia de ello, es que Jesús definitivamente llena todas las expectativas del ser humano. Aún en la soledad y aún en el parcial, sí, Jesús me llena, pero cuánto quisiera un cariño más humano, más palpable. Jesús sabe llenar y dar alegría en esa soledad de lo que me falta. ¿Por qué? Porque este es un valle de lágrimas, lo hemos dicho. Es decir, no existe un estado en la tierra en donde la felicidad sea absoluta y completa más que en algunos pequeños momentos. Por ejemplo, tú que fuiste madre hace poquito, uy, ¿cómo te costó? Y ahora, es más, yo te hago la pregunta a ti. Desde que nació Anto hasta ahorita, bueno, primero sabemos que pasaste por una etapa muy difícil, pero ¿has tenido algunos momentos donde digas, no pido más, esto es el cielo para mí o no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando la vi sonreír por primera vez, yo dije, o sea, valió la pena todo el sufrimiento. Cada que voy a recogerla de la cunita y me sonríe porque sabe que soy su mamá, o sea, esos momentos son absolutamente incomparables, ¿no? Y luego pasan y vuelves otra vez a como bajas del high al normal, ¿no? Claro, luego son las 3 de la mañana en donde ya no te abre el ojo y tienes que igual darle de comer. Ahí está. Pues sí, entonces entramos en la filosofía del amor y del dolor, otra vez. Tantas veces hemos hablado de ese tema aquí en New Fire porque sabemos que hay gente que sufre y todos sufrimos un poco. Sí, padre. Y ahora que mencionaba la gira de su libro, del dolor lo cambia todo, que tuve la oportunidad de acompañarlos, me acuerdo que justo esta pregunta que le acabo de hacer de cómo acompañar a alguien que está sufriendo, se las hacían a ustedes en la mitad de la conferencia y me acuerdo que ustedes decían como es muy diferente, o sea, como que las personas a veces piensan como no voy a acompañar en el dolor por prudencia, ¿no? Como, ay, qué imprudente, preguntarle cómo está después de semejante tragedia que vivió o algo así, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de ustedes decir como nunca hay imprudencia en el amor, o sea, a la hora de amar a alguien, nunca uno peca de imprudente, sino que justo cuando alguien está viviendo un momento de dolor, eh, de quien, o sea, de quien más se acuerda es justo de quien estuvo para esa persona, ¿no? Entonces, como Sí. que se me vino ese recuerdo a la mente de eso que ustedes decían y creo que también puede ser una muy buena manera para acompañar a alguien, ¿no? Como estar presente, porque eso nunca le sobra a nadie compañía. Sí, Mara, eso es una verdad del tamaño de una montaña y voy a ahondar en ello. Mira, por ejemplo, ahorita hay un sacerdote amigo que cambió de, espero que él no escuche esto, cambió de destino después de muchos años en una ciudad. Y nosotros los misioneros cuando cambiamos de ciudad, créanme que es el dolor, pero desgarrador. Y tratas de hacerte el que no es tan desgarrador, pero al final se acerca sí, los momentos de... Entonces yo he hecho el mandarle un mensaje y decirle, oiga, me puedo imaginar por lo que está pasando y darle unas palabras de aliento, señalarle a la fuente de la salud del corazón, que es la cruz de Cristo. Es ese que también tú recordarás que decíamos mucho en la gira, ese completar en mi carne los sufrimientos que le faltan a Jesús. O sea, lo acompaño yo también a Él. Luego mi director espiritual me suele decir mucho, cuando tengas mucho dolor, pregúntale, y esto es muy religioso, yo no sé si escucha alguien aquí, alguien que no sea religioso, que haga la prueba, porque yo creo que esto, aunque es religioso, es existencial. Es pregúntale a Jesús. ¿Cómo puedes acompañarlo? Porque él siente mucho más eso que tú sientes. O sea, él es más despreciado, él está más solo, él sufre en el pobre, él sufre en el enfermo, él sufre sí, en el desahuciado, él sufre en la soledad
y por así decir, que le preguntemos, Señor, gracias, o sea, que le demos las gracias por poder acompañarlo en esos sentimientos que yo lo siento, que son solo en mí, que yo soy el centro de todos los dolores del universo, y en el fondo te das cuenta que Jesús está sufriendo mucho más. Otra vez, desde un punto de vista espiritual, porque Dios en el cielo no sufre, pero Dios en la tierra sí sufre, Él sigue amando a sus hijos, un misterio que comprenderemos bien en el cielo, ¿no? Entonces, hacerse presente cuando alguien muere, pues con los, o sea, con los que, con el amigo de aquellos, el hijo de, el hermano de, y no pensar jamás que va a ser uno imprudente, siempre uno se acuerda porque la soledad es un sufrimiento universal. No estamos hechos para que nadie nos haga caso cuando estamos sufriendo. Eso es una mentira. Por eso hay que hacerse presente. Padre, y para todos aquellos que esta es la primera Navidad sin un padre, un hermano, un hijo, o incluso puede ser la Navidad número 20, pero igual sigues recordando a esa persona que perdiste y Navidad siempre se vuelve como un momento, pues sí, más difícil, ¿no? Como con una carga emocional más grande. ¿Qué consejo espiritual podría darle para vivir, digamos, este momento de cara a Dios? Yo creo que todo el mundo estamos llamados a anhelar la vida eterna. ¿Por qué? Por la simple razón de que esta vida es pasajera y rápida, pasa rápido, aunque nos parezca eterna. Y todas las cosas en la tierra es como si Dios les hubiera puesto un poquito de tristeza a las cosas, un poquito de insatisfacción, un poquito de aquí no está Dios, de el carácter de pasajero, precisamente para que el corazón sepa identificar dónde está lo no pasajero, dónde está lo perenne, lo duradero, lo estable, lo que no cambiará más, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, que significa mis palabras de promesa también de ese que es la palabra, el verbo, ¿no? Pues estar con Él es el anhelo de todo corazón, ¿no? ¿Qué no decía San Agustín? Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, dentro en lo profundo del alma, donde Jesús se encuentra cuando lo buscamos con sinceridad. Entonces, ¿qué le diría a esas personas? A ver, primero, esta persona por la que sufres, ya sabes dónde está, Dios mediante, ¿no? Vamos a confiar en que era una persona, por eso la quieres, porque era una persona buena. Pues está en camino a o ya llegó al cielo eterno, a la fiesta eterna, al banquete. Ya llegó. Vamos para allá. Y definitivamente, yo pienso, por ejemplo, en las madres que han perdido un hijo, pues imposible que llegue Navidad y no piensen, pero tenemos que ir como agradeciendo el que estuvo aquí eh, sabiendo dónde está ahora, quizá en un mejor lugar, o casi con seguridad en un mejor lugar, y luego encontrarle a esta vida todos los gozos, porque si estoy vivo, es voluntad de Dios, si es voluntad de Dios, hay un plan, una misión y una grandeza ahí en ese vivir diario. Padre, y por ejemplo, nada, en Navidad escuchamos mucho el Emanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y hay muchas personas que les cuesta como vivir esta verdad porque no son capaces de ver un Dios que está conmigo, sino que siento a Dios lejano, silencioso, o yo estoy lejana de Dios más bien. ¿Qué le Ujú. podría aconsejar a estas personas como que dicen, me cuesta mucho identificarme con Emanuel, Dios con nosotros, porque no siento que esté conmigo por lo que estoy viviendo? Mira, yo les diría, haz la prueba, como dice el Salmo, y verás qué bueno es el Señor. A lo mejor la prueba la has hecho mal. Entonces, yo lo que diría es que hace poquito leyendo un libro de un sacerdote, un libro que tengo aquí en el estante, decía que él en su inmadurez de corazón trató de leer un libro de un gran místico de la iglesia, San Juan de la Cruz, y no sentía, fíjate, tú preguntaste, no siento que está cerca, él no sentía que la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que es más bien negativa, es el famoso nada, nada, nada de negar lo de aquí para anhelar lo de Dios, le decía, pero qué espiritualidad tan fea y tal. ¿Y sabes qué le respondió el director espiritual? Dice, me humilló su comentario, me dijo,
a lo mejor no tienes la madurez para leer a San Juan de la Cruz. Ya la tendrás. Entonces el sentimiento que yo tengo cuando hablamos de Dios, que es todo bondad, hermosura, amor, misericordia, eh, es el anhelo del corazón. Si no lo sentimos, para eso es el sufrimiento, de hecho, es el camino para sentirlo porque estamos llenos demasiado de nosotros mismos, de alguna manera o de otra, misteriosa. Y aquí yo le invito a que cada uno, pues con un guía espiritual, un confesor, vean, pero si el que debe de serlo todo para el corazón humano no lo es para ti, para mí, hay algo que está sucediendo, ¿no? Ahorita que tú me decías, has pasado una Navidad regulis o la estás pasando regulis. Sí, la estoy pasando regulis. Ese sentimiento es señal de que algo me está faltando, algo debe de ser reorientado, alguna heridita o heridota del corazón. Jesús viene a sanarla, pero sí, ¿qué dice cuando nace? Pues pasa a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y si el que trae toda la paz a mí no me da paz, ¿qué es? ¿Porque él no la trajo toda? ¿Se le olvidó algo en el cielo? ¿O porque yo no, yo soy el vaso que no está sabiendo recibirlo? Pues obviamente que es el segundo, ¿no? Claro, padre. Y creo que también sucede mucho que cuando uno está viviendo una Navidad difícil o ha acabado de atravesar un momento de sufrimiento, como que especialmente en época de Navidad existe como una presión social y familiar de tener que estar siempre bien y disponible, ¿no? Para todas las celebraciones y muchas personas no se están sintiendo tan bien en esta época y no tienen como mucho ánimo de asistir a la comida o a la fiesta o a la celebración. ¿Usted qué le aconsejaría a una persona que quizá emocionalmente no está tan bien y como que no tiene tantas ganas de decirle sí a todas las celebraciones a las que lo invitan? Como que lo animaría a hacer el esfuerzo o más bien a quedarse, digamos, como gozando de su vida interior únicamente. ¿Qué opina? Yo pensaría que cada caso podía variar un poquito, pero conociendo a la persona le dirías, mira, en tu caso, esto te recomiendo, pero un consejo general, si te están invitando mucho y estás un poco indispuesta o indispuesto, está bien. Mm, Me gusta el famoso dicho que utilizan mucho en Inglaterra: Never complain, never explain. No te quejes mucho, no des demasiadas explicaciones. Tienes el derecho a que si estás muy mal o estás mal, te resguardes un poco más, pero no para egos, para cerrarte en ti, para encorvarte en ti misma o en ti mismo y seguir como lamiendo las heridas, rascando, siendo un egocéntrico, sino resguárdate con unas pocas personas y con aquel que lo sana todo, por tanto, oración. Definitivamente un consejo es oración. Y con otros cuantos, o sea, dijimos, si mucha gente te está invitando, pero hay alguna gente con la cual sí te recomiendo que hagas el esfuerzo. Pon tu mejor cara, piensa en las miles de personas que estando destrozadas por un sentimiento u otro, eh, eh, hicieron el esfuerzo heroico. ¿Cómo es que, qué entereza tuvo esta mujer ante la muerte de, qué entereza tuvo este hombre ante la muerte de, o ante el cáncer, o ante... Esa entereza está dentro de ti. Búscala, sácala, pide luz, pide fuerza. Señor, dame fortaleza para asistir a esta cena, convivir un poco, salir uno de sí mismo. Pero sí, no le diría yo que se martirice y vaya a todos los lugares que lo invitan. Puede simplemente, pues como elegir algunos y otros, pues que no. Y eso sí, no debería de ser esto una constante. O sea, hay que buscar esos sentimientos de dolor, que es lo que esconden, y luego ir a ver a gente que me va a ayudar a sanarlo, sea lo que sea, para Sí, que no como sea la regla, sino la excepción, ujú, que no sea siempre. que no sea siempre. Sí. Padre, y yéndonos a un campo, digamos, más espiritual, como de esta época del nacimiento de Jesús, ¿qué enseñanzas usted, digamos, puede comentarnos que ofrece la Navidad justo para el que sufre, para el corazón herido? Pues mira, al contemplar a aquellos que son los personajes principales,
Jesús, María y José, sobre todo, vemos que nunca está solo, empezando por el nombre, Dios con nosotros, ¿no? El Emanuel. Nunca está solo. Que hay una felicidad que solo se conseguirá en Dios, en la persona de Cristo, en esa intimidad con quien es la felicidad eterna, ¿no? También es muy importante que algo que sana mucho, y esto lo dicen todos los santos, lo decía Madre Teresa de Calcuta, piensa en que lo que tú estás pasando es una porcioncita del dolor que hay en todos lados. Entonces esa solidaridad de estoy con otro, acompaño a otro. Hay alguien que seguro lo está pasando mucho peor que yo. Y normalmente alguien que escucha un podcast está pasándola mejor que muchos otros. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos cómo está el mundo ahorita. Sabemos que hay gente que vive día a día. Esa guerra en Ucrania, por ejemplo, y todo el tema de Palestina e Israel y muchos lugares muy pobres en nuestros países latinoamericanos y en Asia y en Oriente. Uf, o sea, escuchar un podcast ya te dice que hay muchas cosas que están bien, que pueden escuchar, que hay algo de tecnología que a veces nos libera de un poco de los dolores. Entonces, lo decíamos con el libro y lo vuelvo a decir ahora. ¿Cómo le hago yo para salir y pensar en los que están sufriendo? Porque el salir a servir tiene una magia. Eso de que la felicidad solo se consigue cuando no se le persigue de manera directa y cuando yo persigo hacer feliz a alguien, hay como de rebote una felicidad que yo adquiero. Bueno, pues ahí hay esa gran enseñanza, Mara. Adri, como última pregunta, es una realidad que obviamente hay muchas personas que llegan a la Navidad en un muy buen momento, ¿no? Como que tienen estabilidad, tienen paz, Sí. gratitud, están felices, ¿no? Y no quisiera dejarlos de lado en este episodio que les recomienda a todas estas personas que están viviendo un momento bueno, alegre, pero para que no se pierdan en lo que es la Navidad, digamos, comercial, es decir, el frenesí de las compras, de los compromisos, de las celebraciones, que muchas veces sí, yo igual estoy bien, em, puedo abrumarme o enfocarme solamente en ese tipo de Navidad y no vivir una Navidad más consciente, más centrada en lo esencial. Bueno, si la Navidad es el tiempo del amor y la amistad y sobre todo, pues sí, es un momento familiar de regalos, regalas porque quieres, es un gesto de tu corazón que sale en forma de unas galletas, una botella de vino, algo de tecnología, algo deportivo, etcétera. Bueno, si es el amor, la época, ¿cómo se define el amor? El buscar el bien del otro. Siempre es hacia afuera. La felicidad es hacia afuera. Entonces, si tú estás muy bien, ¿qué tal si vives el amor? Primero, contemplando al amor, que es el misterio de Belén. El niño que nace y que con un silencio abismal y unos ojitos y el silencio de José, el silencio de María, están redimiendo al mundo ya. ¿Qué me dices sobre el ruido, los gastos, los gritos, las carcajadas? ¿Qué me dices sobre la paz del alma? Sobre esos ríos que van ahí y que no hacen mucho ruido, que están como calladitos. ¿Qué me dice para mi alma? Y luego, ¿qué me dice que yo estoy bien y que muchas personas no están bien por X, Y o Z razón? Es decir, ahí tener solidaridad, ir a hacer una obra por alguien, entregar unos regalos a alguien, mm, y entregarse a sus parientes que decíamos hace rato que ahorita sé que me va a incomodar un poco, pero yo esa noche voy a dedicarme a ser positivo, a generarles una luz, a traer sal y luz a esa noche y tratar de olvidar rencores del pasado, lo que pasó, decir, a ver, haz que se vayan de ahí y digan, verdaderamente Dios existe porque estas personas mm, me lo muestran con su actitud, con este rato que pasé. La pasé bien y me encantó cómo no tuvimos que hablar del pasado, estamos hablando del presente y del futuro y listo. Me encanta eso, padre, como aún en medio del sufrimiento, de lo que yo puedo estar viviendo o del pasado,
ser igual luz y reflejo de Cristo, que creo que es el mensaje de la Navidad, no lo que Él quiere que verdaderamente seamos. Sí, así es, así Pues es. Padre, muchísimas gracias por este espacio. Yo aprovecho para recomendarle a todas las personas que nos están escuchando que si están pasando por un momento de sufrimiento o conocen a alguien que está pasando por un momento de sufrimiento, un gran regalo es justo el libro del que estábamos hablando, El dolor lo cambia todo, y lo pueden encontrar en Amazon. Muy bien, Mara, yo creo que definitivamente, aunque no me lo creas, yo lo estoy leyendo por tercera vez. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está ahí es el Evangelio puesto en dos personas, en dos corazones, y muchas veces necesitamos que nos recuerden quien sea, el Espíritu Santo a través de una lectura, qué hacer cuando, bueno, cuando por alguna cosa el sol no está tan brillante en nuestras vidas, y eso va a ser más de una vez. Así es, Padre, pues muchísimas gracias y le deseamos a todos una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a ti, Mara, y a Pato, tu esposo. Muchas gracias, Padre, que esté muy bien. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta, y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.